y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras que nos dejó Jesús en Juan 14:6 nos recuerdan que todo lo que compartiremos hoy a través de este contenido está centrado en Él, quien es la fuente de toda sabiduría, verdad y amor. Bienvenidos, soy Dionna Peña, te saludo desde Argentina. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un verdadero placer tenerte conectado desde diferentes partes del mundo. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos ubicados como @influyentv. Allí podrás mantenerte al tanto de todas las actualizaciones, próximas reuniones y contenido exclusivo de inspiración. Comparte esta experiencia influyente con tus amigos. Ahora es un buen momento para enviar ese enlace y así vas a regalar esperanza y fe. La conferencia que escucharás se titula Libera el elefante. Muy interesante, ¿verdad? Escucha atentamente para descubrir de qué se trata, porque estoy segura de que te llevarás nuevas ideas, herramientas y perspectivas muy útiles. El mensaje de hoy se titula Libera el elefante. Estoy casi seguro que a la inmensa mayoría de nosotros nos llamó mucho la atención cuando éramos niños ver a un elefante, tratándose del animal más grande sobre tierra que pueda existir y que nos puede acercar un poco a la realidad de hace miles de años de los dinosaurios. De hecho, siendo pequeño, tuve la oportunidad de asistir a un circo y observar cómo este inmenso animal hace despliegue de fuerza, de tamaño, de peso, descomunales, todo ello. Y recuerdo que al finalizar la función, como todo muchacho curioso, habíamos ido en familia y me escapé por unos minutos con los compañeros a los alrededores del circo porque queríamos ver a dónde guardaban los animales. Y cuando llegamos a donde estaba el elefante, ¿cuál fue el asombro? Que notamos que éste se encontraba atado solo por una cadena que aprisionaba una de sus piernas a una pequeña estaca de madera clavada en el suelo, quizás apenas unos centímetros. Y obviamente una pregunta nos surgió como muchachos. ¿Cómo era posible que un animal, que aunque era cierto que tenía una cadena fuerte, gruesa, pero cómo era factible que un animal de esas dimensiones
que con su fuerza intrínseca era capaz de desarraigar un árbol, no pudiese huir de ese lugar estando atado a una estaquita de madera. El misterio estaba allí, latente. Consultamos con uno de los adultos posteriormente, luego del regaño porque nos habíamos perdido, y le dijimos cómo era eso posible. Y uno de ellos, con mucha sensatez, nos explicó que el elefante, desde muy pequeño, los que usan en el circo, desde luego, ese animal es atado desde muy bebé a una estaca similar a la que tiene de adulto cuando es utilizado en el circo. Y en este momento me gustaría que hicieras uso de tu imaginación y que visualices al bebé, al recién nacido elefante, atado desde sus primeros días a esa estaca. Estoy seguro de que desde el primer momento que es atado, ese pequeño elefante hace todos los intentos por zafarse. Busca empujar, alar, tirar, suda con el objetivo de escabullirse de ese lugar. Para descubrir, después de todos sus esfuerzos, que estos son infructuosos, porque no puede escaparse. En ese momento, desde luego, llega la noche, todo un día bregando, intentando zafarse. Probablemente se acuesta o duerme agotadísimo, pero al otro día vuelve a intentarlo. Al día siguiente continúa tratando. Y el que sigue también lo intenta. Hasta que llega un día, por cierto, terrible para el animal, en el que este elefante se rinde, acepta su impotencia y se resigna a su destino de vivir cautivo. Es allí cuando una reflexión que nos salpica también a nosotros surge. Y es que el elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede escapar. Aún tiene en sus memorias la impotencia que experimentó durante su niñez y adolescencia. Viene a su mente todas las imposibilidades en los distintos intentos que hizo y se resigna. Lo peor de todo esto no es que esté acostumbrado. Lo peor es que se entrega a una falta definitiva de intentos para ser libre. Es como que queda ya condenado a ser cautivo del lugar donde lo han puesto. Y yo te pregunto hoy a ti, al igual que el elefante domado, ¿hay alguna cosa hoy que te haga sentir preso, atado, oprimido, encadenado, impedido, imposibilitado, disminuido? Y lo peor, hay algo de lo que tú hoy sientes que no te puedes zafar, y más grave aún, te has entregado porque sientes que ya no hay libertad en esa área posible para ti. Si tu respuesta es afirmativa,
quiero decirte que hoy te traigo excelentes noticias. ¿Sabías tú que el poder de Dios puede hacerte libre? Quiero, de hecho, compartirte una historia en el Nuevo Testamento que va a transportarte una vez que tú te hagas protagonista con el actor principal de hoy. Esta historia te llevará a redescubrir cómo el poder de Dios puede asistirte para liberar el elefante y excarcelar tu alma. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, libro que es escrito por Lucas, el médico Lucas, y vamos a detenernos en el capítulo 12, versos 1 al 11. Será una historia fascinante que la Nueva Versión Internacional intitula Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. ¿Qué dice el primer verso de esta historia? Afirma: en ese tiempo, vale decir, en el tiempo cuando Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Jerusalén. Pablo y Bernabé, apóstoles del Señor, predicadores del mensaje de buenas noticias de salvación. Ellos llegan allí y en ese contexto de tiempo, el rey Herodes, que era el nieto de Herodes el Grande, aquel que asesinó a los bebés de Belén, el nieto, haciendo gala de la malísima credibilidad y reputación que tenían sus ancestros, continúa con la misma actitud criminal y asesina. Y dice que ese rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia, se entiende de la iglesia cristiana naciente, que estaba siendo sometida desde sus mismos inicios a persecución implacable. Y afirma que los arrestó con el fin de maltratarlos. Posiblemente estaba buscando también el rey Herodes congraciarse con los líderes judíos de la época, que eran cómplices y que avalaban esta persecución que se le hacía a los cristianos. Dice el verso 2, a Santiago, que se le conocía también como Jacobo y que fue uno de los 12 discípulos de Jesús, se les dice que ellos se conocían como los apóstoles del Cordero. Es decir, aunque hubo otros discípulos, a los seguidores que entrenó Jesús de primera mano durante su ministerio terrenal, a ellos se les colocó el apellido apóstoles del Cordero. Santiago era uno de ellos, hermano de Juan, que también era otro de los 12. Y dice que el rey Herodes lo mandó matar a espada, con lo que se registra el primer martirio de uno de los 12 discípulos o apóstoles del Cordero. En realidad es el único registro bíblico de muerte por martirio de uno de los 12 discípulos. El martirio a los que fueron sometidos los otros 11 y las subsecuentes muertes las conocemos por la historia y por la tradición. En las Escrituras únicamente se registra la muerte de Santiago en este versículo 2 de Hechos 12. Dice el verso 3, al ver que esto agradaba a los judíos, sobre todo a los líderes que eran religiosos, eran gente de verdad de un corazón muy enceguecido, muy endurecido, el rey Herodes procedió a prender, a detener también al apóstol Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, vale decir, en el mes de abril, equivalente a nuestro calendario actual. El verso 4 agrega, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel. Ustedes deben saber que esta era la tercera vez que Pedro era apresado por causa
de la predicación del evangelio. Así que de alguna manera ya estaba acostumbrado a que lo estuvieran persiguiendo y apresando. Dice que lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos o piquetes de 4 soldados cada uno. Es decir, Pedro tenía la bicoca de 16 vigilantes, 4 por cada vigilia de la noche, que estaban allí dispuestos para velar que el hombre no se evadiera. Y figúrense si la tenía fácil. Dice, tenía la intención, el rey Herodes, de hacerlo comparecer a Pedro en juicio público después de la Pascua, aun cuando se sospechaba que sus intenciones eran más que un juicio público, porque cría fama y acuéstate a dormir. Esta era gente sanguinaria. Pero esto se pone mucho mejor. Mira lo que ocurre, mira lo que hace la iglesia, la familia de la fe, los hermanos en Cristo de Pedro, mientras que él está en la cárcel. Dice el verso 5, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? ¿Estaba metida en las redes sociales? Dice que oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Amados, la oración es la principal llave espiritual, uno de los más interesantes y poderosos recursos y disciplinas espirituales que Dios nos da para que tú y yo seamos libres de cualquier opresión que quiera encarcelar nuestra alma. Pero lastimosamente la oración en el seno de la iglesia contemporánea se ha convertido en la cenicienta de la vida de la iglesia. Es el último recurso al que muchos acuden. Sin embargo, la iglesia primigenia, la iglesia original, nos marca la pauta referente de lo vital que es la conversación constante con Dios, que es otra manera de definir la oración. Es una comunicación que tú y yo tenemos con el Padre Celestial de manera espontánea. No tiene que ser una oración acartonada, no tiene que ser una oración aprendida de memoria o un rezo como también se le conoce. No tiene que ser rígida, no tiene que ser con términos rimbombantes. Tu oración puede ser expresada con los términos más sencillos que nazcan de tu corazón. Tú puedes incluso hoy conocer a Jesucristo como tu Salvador y desde ya convertirte en un hombre o una mujer de oración. Sencillamente, ¿cómo? Al desarrollar una amistad conversacional con Dios 24/7. Una oración que el apóstol decía que era eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Pues bien, la oración se ha convertido en el último recurso al que los creyentes acuden lastimosamente. John Piper, un predicador bautista, un profuso escritor cristiano, septuagenario ya, un hombre de mucha sabiduría, él escribió esto respecto de este tema del cristiano que abandona la oración. Él dice, un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar solo su autobús para sacarlo de un bache porque no sabe que Clark Kent está a su lado. ¿Qué harías tú en un momento de apuro similar si sabes que tienes a Superman al lado? Pero los creyentes han obviado que tienen a Clark Kent al lado, metafóricamente hablando. Y subestimamos el poder de la oración. La iglesia, mientras Pedro estaba apresado, ejerció uno de sus principales ministerios. Oraba ferviente y constantemente a Dios por él. Mira lo que dice el verso 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro, todavía no había sacado a Pedro, seguía encarcelado. Esa misma noche en la que estaban a punto de someterlo a juicio, dice que éste dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Se iba a escapar facilito el hombre. Unos guardias aparte vigilaban la entrada de la cárcel. Es decir, habían reforzado. No le bastaban los 4 piquetes. Es que esa noche le pusieron uno a la derecha, uno a la izquierda y en todas las puertas conjuntos de guardias para que el hombre no se evadiera.
pero se pone más interesante la historia. Dice el siguiente verso, el verso 7. De repente apareció un ángel del Señor. ¿Por qué tenía que aparecer un ángel del Señor en esa escena ante lo que estaba de antemano ya previsto? Un juicio que se le iba a practicar a este apóstol. El ángel aparece, amados, porque Pedro, en el verso anterior, descubrimos que estaba no solo atado con cadenas, flanqueado por guardias. Y en ese texto descubrimos que muchas personas, cuando hacemos una aplicación inspiracional a nuestras vidas, a nuestra realidad, muchas personas, Pedro estaba físicamente preso y atado, pero en la actualidad mucha gente cristiana y no cristiana está atada a otro tipo de cadenas. Al igual que Pedro o el elefante, están maniatados, están atascados en estacas que detienen su vida, en estacas que detienen el fluir de la bendición de Dios en sus corazones, en sus proyectos, en sus matrimonios, en sus familias. Las cadenas que las personas hoy tienen probablemente no sean físicas, pero son cadenas del alma, cadenas espirituales, cadenas como por ejemplo la del odio. Gente que no puede vivir si no es respirando. Un sentimiento de rabia, de maldad, de animadversión por otras personas. Un sentimiento que, por cierto, no solo paraliza, sino que impide que alguien alcance grandes logros. Un sentimiento que le desgracia la vida a una persona. No le permite vivir tranquilo, no le permite vivir en paz. Igual que la cadena del temor. La cadena del temor, que es todo lo contrario a la fe, suele paralizar y detener a la gente para avanzar. Y también les destruye la vida. La cadena de la raíz de amargura. ¿Sabes que Dios a ti y a mí no nos creó amargados? Pero resulta que muchas heridas no resueltas a lo largo del tiempo se terminan traduciendo en el nacimiento de raíces de amargura. Le pasa a estas personas como el apóstol Pedro, pero unos capítulos antes, en el capítulo 8 y verso 23, dirigiéndose al mago Simón, le dijo lo siguiente: porque en hiel de amargura, es decir, en un cóctel venenoso de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Este es el precedente, amado. Todo este asopado de cadenas que no solo ataban a Pedro en lo físico, en lo literal, sino que también encadenan a mucha gente, es el preámbulo para este verso 7. Regresamos a la celda y vemos que de repente aparece un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Porque donde hay la presencia de Dios o de alguno de sus ángeles, hay luz. Ese reflejo de iluminación tan extraordinaria era un testimonio de que ese ser que estaba apareciendo allí, en presencia de Pedro y de los guardias, era uno enviado por el Señor mismo. Y dice que despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Y dice el verso que las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¡Qué gran poder se manifestó allí! Amados, cuando tú y yo venimos a Cristo, no a la religión evangélica, ni siquiera a la sede de una iglesia cristiana. Cuando tú y yo venimos a Cristo, vale decir cuando le conocemos de corazón, cuando nos rendimos ante Él, cuando somos regenerados en nuestro ser interno, en nuestro ser espiritual, en nuestro corazón, cuando Él viene a ser habitación permanente en nuestras vidas, una luz
alumbra la celda de nuestro corazón. Una luz hace que las tinieblas sean disipadas. Nuestras cadenas comienzan a caer, son rotas. El elefante comienza a ser liberado y comenzamos a disfrutar la libertad que Cristo ofrece a plenitud, tal cual el apóstol Pablo se lo transmitió a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 1 y verso 7. Él le dijo: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, por cierto, ni de odio, ni de amargura. ¿De qué nos ha dado Dios un espíritu? De poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿de qué otras cadenas el poder de Cristo es capaz de liberarnos? Hay uno que es fundamental, que seamos libres, y es de la condenación que el pecado produce en nosotros. Él nos libera del pecado que nos lleva a la muerte. Cuando alguien no conoce a Cristo, quiero que sepas que no es su fornicación, su adulterio, su mentira, su hipocresía, su ladronismo lo que lo lleva al infierno, ni siquiera lo que lo separa de Dios. ¿Sabes cuál es el pecado que lo separa de Dios? El pecado de la ignorancia de Dios. El pecado de darle la espalda a Dios, de rechazarlo a Él. Tú puedes ser una persona incólume en tus valores. Tú puedes haber sido criado en la familia más moralista y llena de principios que pueda existir en la faz de la tierra. Que si tú en tu corazón abrigas el pecado del rechazo a Cristo, la condenación está a la orden del día en tu vida espiritual y lo peor, con miras a tu eternidad. En contraste, tú puedes ser el criminal de más baja calaña que pueda existir. Que si tú le abres el corazón a Jesucristo y en lugar de ignorarlo, lo abrazas el llamado, la invitación a recibirle, te conviertes en una persona nueva, con un corazón nuevo, con un futuro seguro en la eternidad con el Padre Celestial. Y esto aplica para cualquier hombre o mujer sobre la faz del planeta. Cualquiera sea su origen, cualquiera sea su historia de moralidad o de inmoralidad. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, el pecado que nos conduce a la muerte, a la condenación, esa cadena es rota completamente por Él. Pero hay otras cadenas de las cuales Él también nos libera. La cadena de la fragilidad para ceder a la tentación. Esto no significa que no vas a ser tentado por ser cristiano. Yo diría que quizás hasta vas a hacerlo más. Te preparo en ese sentido. No te asusto, simplemente te digo las cosas como son. Los creyentes somos más tentados que los no creyentes. Porque el adversario de nuestras almas sabe lo que significa un cristiano consagrado. Sabe lo que significa un cristiano que está firme en sus valores y principios. Sabe la amenaza que representa para el mundo de las tinieblas un creyente joven, adulto mayor, que está caminando firme en la obediencia a la palabra de Dios. Por tanto, enfila mayormente sus ataques a ese que está caminando en pos de la luz de Cristo. Pero cuando tú lo conoces a Él, Él te libera de la obligación de tu ceder a la tentación. Él te faculta y te da el poder espiritual para tú decirle no al señuelo de la seducción cuando éste viene a tu vida. Él también te libera de la potestad de las tinieblas. Él te libera de una mente escasa y conformista. Él rompe las cadenas de los resentimientos y de las amarguras, de los complejos y de los vicios, de los sentimientos de culpa. De todo ello, el poder de Cristo es capaz de liberarte. Nuestra historia sigue y se pone mucho mejor todavía. Dicen los versos 8 y 9, el ángel además agregó, le dijo a Pedro, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo
Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Aquí descubrimos que Pedro estaba teniendo severas dificultades para pasar del modo natural al modo sobrenatural. E imaginaba, claro, estaba durmiendo. De repente un ángel, ¿a cuántos los despierta un ángel constantemente y le toca el costado? Y le dice: vístete, ponte los zapatos, vamos a Farmatodo. ¿Hay un ángel acaso que les diga a ustedes eso continuamente? Este hombre estaba choqueado. Es decir, no lo podemos juzgar severamente porque probablemente tú y yo habríamos actuado parecido a él. Él no sabía si lo que estaba ocurriendo era real. Pensaba que era una visión, un sueño. Pero dice el verso 10 que él le siguió el juego o al sueño o a la visión o a la realidad. Pero fue obediente. Y dice que pasaron por la primera y la segunda guardia. Eso significa que Herodes lo había mandado a meter en la prisión de más adentro, a la prisión más interior u oculta que existiera, con el ánimo precisamente de que no se le fugara. Pero eso que leemos también significa que el ángel había invisibilizado a los ojos de los guardias todo lo que estaba ocurriendo. Vale decir, las cadenas en Pedro fueron rotas. Él hasta se despidió de los guardias y ellos muy tranquilos y ellos ignorantes de lo que estaba ocurriendo. Sigue diciendo el verso 10 que llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Es decir, llegaron a la puerta principal de la prisión. Ya estaba a punto de coronar su fuga, su salida. Cuando dice que el portón se abrió por sí solo. Se les abrió automáticamente. Pudiéramos decir que este es el primer portón de la historia con sensor o control remoto. Se les abrió solito. Y claro, si ya el portón está abierto, ¿qué es lo que le tocaba a ellos? Salir. Y eso es lo que registra Lucas que hicieron. Se fueron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Lo cual no significa que lo abandonó. Solamente significa que dejó de ser visible para Pedro. Pedro necesitaba seguir al ángel, el cual pudo haberse incluso humanado. Los ángeles son seres espirituales, ellos no son de carne y hueso. Son espíritus ministradores al servicio de los santos. En español vernáculo son seres de luz que Dios envía para proteger, para cuidar, para dirigir ciertos cometidos o hacer ciertos propósitos, como este, por ejemplo, de liberar a Pedro de la cárcel, cometidos que Dios mismo les otorga, les da. Los ángeles no son seres a los cuales debamos adorar. Ellos incluso son inferiores a los hombres. Ahorita tienen mucho más poder que la raza humana, porque son seres santos, reitero, espirituales, que pueden estar en muchas partes. Pero, fíjate este dato curioso, por los ángeles Cristo no murió. Cristo murió por los hombres, varones y hembras, no por los ángeles. Es decir, para Dios, la raza humana tiene más valor que los ángeles. Por eso cuando un bebé fallece, no es un angelito que esa mamá o ese papá tienen en el cielo. Cuando un bebé fallece, es un hijo de Dios que está en el cielo, que se adelantó. Pero no lo reduzcas a la posición de ángel, por más romántico que luzca. Y por más que quiera atenuar el dolor muy legítimo que un padre o una madre pueden experimentar ante una pérdida, un aborto inesperado o un fallecimiento temprano de un hijo. Los ángeles son seres de apoyo que Dios coloca al servicio de los santos. Y dice el verso 11 que entonces Pedro volvió en sí. Le cayó el 20. Se dio cuenta de que no era ni una visión ni un sueño. Se dio cuenta
que un ángel literalmente lo había excarcelado. Lo había asistido para ayudarlo a ser libre de la cárcel. Y dice que asimismo se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor, con S mayúscula, se estaba refiriendo a Dios, ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes. Aquí él está reconociendo quién es la fuente. La fuente no es el ángel. Él no tenía que arrodillarse ante ese ángel, ni hacerle un altar, ni prenderle una vela. No, la gloria es de Dios, quien envió al ángel. Y él lo estaba haciendo en ese momento. Dice: para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Herodes sería privado del espectáculo público que quería dar, así como el resto de los judíos que estaban ávidos de un espectáculo de derramamiento de sangre pública. Todo eso se les vino abajo. Y amado, hoy yo quiero invitarte a que tú liberes al elefante. Quiero invitarte a que tú también salgas de la cárcel. Quiero invitarte a que le digas al Señor e incluso aceptes el regalo de libertad que tú necesitas en distintas áreas de tu vida. Quiero invitarte a que no te resignes. Por más que haya pasado 6 meses, 1 año, 5 o 20, con un mal hábito, con un vicio, con una cadena, atadura o ligadura que te ha mantenido cautivo y dando vueltas en una área pecaminosa, en un sentimiento adverso, en una actitud equivocada, en una imposibilidad de hacer el bien en un área donde sabes que necesitas hacerlo. Yo quiero invitarte a que no te resignes como el elefante bebé que llegó a ser un adulto entregado, un adulto que se declaró impotente. ¿Cómo hacerlo tú y yo cuando tenemos con nosotros al todopoderoso Dios de nuestro lado? ¿Cómo rendirnos, en palabras de John Piper, si el autobús está atascado en un bache y tenemos a Clark Kent al lado? No te rindas, amado. Quiero invitarte a que si tú te unes a Jesucristo, descubras lo que va a ocurrir. Si te unes a Él, tus cadenas y estacas serán rotas. Y no solo eso, Él abrirá los portones de hierro que frenan tu libertad. Quiero retarte a que desde hoy utilices todas las llaves que Dios te da en el mundo espiritual para ser libre. Sabes, el mundo espiritual es más real que el mundo material. Sé que es súper fácil quedar preso de la obnubilación que nos brinda un mundo material que podemos tocar, oler, mirar, escuchar, sentir. Sé que es fácil caer bajo el engaño de que esto es más real que lo que no se ve. Pero amados, por definición, y basta el soplo de vida que tiene el ser humano, 70, 80 o 90 años, para descubrir que todo aquí en este planeta es pasajero. Nace, crece, muere. Pero lo espiritual es eterno. ¿No te dice eso de manera muy elocuente que lo espiritual es más real, incluso permanente, que lo material o físico? Es por eso que quiero retarte, sobre todo a ti que eres creyente, y si no lo eres y hoy decides recibir a Jesucristo, esa sería la mejor decisión que puedes tomar en toda tu vida. Y acto seguido a recibir a Cristo, te reto a que utilices todos los recursos espirituales que Dios te da para usar. Y el primero, y que destaqué a lo largo de la enseñanza, la oración. El mismo escritor John Piper
dice lo siguiente respecto de ella. Dice: uno de los grandes usos de las redes sociales será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Por qué no oraste hoy? Porque es que tuve mucho trabajo. ¿Por qué no oraste hoy? Porque es que estoy muy cansado. ¿Por qué no oraste hoy? Porque tuve que hacer las 3 comidas. Tuve que limpiar la casa. Tuve que estar en la calle buscando el pan para llevarlo a la mesa. ¿Y cómo es que entonces la red social Instagram te dice, si es que en algún momento pusiste el límite de uso, que tú puedes programarle y decirle, mira, máximo 30 minutos. Cuando cumple ese tiempo, tú me lo señalas como alarma? ¿Por qué Instagram te dice, ya consumiste tu tiempo de hoy, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, no sé cuánto le pones de límite? Y cuando te sale la llamada de alerta, tú le dices ignorar, ignorar, ignorar y continúa. Pero no tienes tiempo para orar. ¿Cómo se compagina eso? John Piper lo dejó por escrito para la posteridad. El uso de las redes sociales van a ser el principal recordatorio, yo creo que por la eternidad, por lo menos para los que estamos en este siglo. El asunto es que las redes sociales, amados, roban el tiempo tan valioso para este recurso de la oración. Un segundo recurso o llave, el poderoso nombre de Jesús. Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay otra deidad, no hay otra mujer, no hay otro hombre, no hay otro Dios, no hay otro santo, no hay otra invención o creación humana que pueda sustituir a Jesucristo como el único intermediario entre Dios Padre y los hombres. De hecho, él mismo lo declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Qué curioso, no dice nadie va al Padre. ¿Sabes por qué no dice nadie va al Padre? ¿Y sabes por qué dice nadie viene al Padre? Porque esa es una muestra de que los 3 son uno, la Trinidad divina. Este es un pasaje trinitario, un pasaje que revela la deidad de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. El único intermediario. 3, la sangre de Jesucristo, que te limpia, que te purifica. Una cadena, una atadura te ha llevado a caer, a fallar. La sangre de Jesucristo te limpia. Por favor, no quedes postrado luego de la comisión de un pecado. El enemigo te va a exacerbar los sentimientos de culpa. Hay una culpa sana, ojo, cuando pecamos. Si no experimentáramos culpa, entonces ¿cómo el Espíritu Santo nos redarguiría? ¿Cómo nos percataríamos que estoy teniendo una actitud hipócrita? ¿Cómo nos percataríamos de que estoy siendo orgulloso? ¿Cómo nos percataríamos de que le grité a mi madre? ¿Cómo nos percataríamos de que sustraje de lo que no es mío, robé? ¿Cómo nos percataríamos de que estamos fallando? Tiene que haber una admisión, un peso de conciencia. Pero una cosa es la culpa sana que te lleva al arrepentimiento, que fue lo que hizo Pedro cuando negó a Cristo. Experimentó culpa, pero se arrepintió. Hay gente que solo experimenta remordimiento, como Judas, y va y se ahorca. El remordimiento no te lleva a nada bueno. Incluso te lleva a seguir enlodándote más en tu pecado. Pero la sangre de Jesucristo fue derramada, ¿sabes para qué? Para la limpieza de nuestros pecados. Acude a ella como llave espiritual. La fe, 4ª llave que el apóstol Pablo destaca sobremanera. Y escribiendo a los Efesios en el capítulo 6 y verso 16, él dice: tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Sabes cuáles eran esas saetas encendidas? Eran dardos llameantes, bañados en alquitrán, que se les arrojaba a los soldados enemigos. El apóstol Pablo declara que en la vida del cristiano la fe es como un escudo protector que no solo detiene los dardos, sino que los apaga. Los dardos de fuego del maligno. Cuando seas tentado, utiliza el escudo de la fe en Cristo, no de la fe en la fe. Hoy se le dice: da gracias, ten un corazón agradecido.
Y suena bonito porque es la mitad de la verdad. Sí, hay que dar gracias y hay que tener un corazón agradecido. Pero ¿gracias a quién? Ah, no, al universo. ¿Y quién es el universo? ¿Acaso el universo me escucha? ¡Universo, ven a mí! ¿Vino el universo cuando lo invoqué? No, amado. Llamemos a quien creó al universo. ¿Qué vamos a estar haciendo escalas en lo creado? Vayamos directamente al Creador. Él es la fuente de bendición. Él es la fuente de poder. Él es la fuente de provisión y de libertad. Las saetas encendidas son dardos que deben ser apagados con el escudo de la fe. Tenemos la palabra de Dios como quinta llave. Tenemos el Espíritu Santo, que muchos cristianos subestiman. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y nos es dado el vivir con Él en nuestro interior cuando recibimos a Cristo. 24/7 el Espíritu Santo está con nosotros. La obediencia. A algunos les puede parecer, pero esto es un recurso espiritual, esto es una llave, extraordinaria llave. Porque la obediencia te abre puertas, la desobediencia te la cierra. La obediencia rompe candados y cadenas. La desobediencia te ata y te encadena más. Y octavo, la comunidad, el congregarse, el compartir vida de fe con otros creyentes, el no preciarnos de ser llaneros solitarios. Hay cristianos llaneros solitarios, ¿los conoces? Cristianos a quienes tú los contactas, luego de dejarlos de ver por un tiempo, les expresas tu amor, tu preocupación al no verles y te dicen: tranquilo, mi fe está intacta, sigue incólume, yo sigo orando y leyendo la Biblia en mi casa. Y yo no me enrollo, yo simplemente les digo: no nos peleemos con el diseño de Dios. El Señor no nos creó como llaneros solitarios, nos creó como cuerpo. Y que yo sepa, la mano mía no está en San Jacinto y yo acá. La mano mía está conmigo, con el resto del cuerpo. No tengo los ojos en Zapara ni en San Francisco, están aquí en la California. El cuerpo tiene que permanecer unido para que funcione. Los cristianos necesitamos congregarnos muy a menudo, reunirnos en grupos pequeños, participar de reuniones de oración. Nosotros tenemos todos los domingos de encuentro, debes saberlo, un espacio excelente, maravilloso de 30 minutos de oración, de 8:15 a 8:45 de la mañana. Antes del primer encuentro, del primer horario, tienes esa excelente oportunidad de venir, y en uno de los salones de la planta superior disponemos espacios para orar en pequeños grupos. Puedes traer tus peticiones, tus necesidades. Vamos a darte apoyo espiritual en esa dirección y vas a sentir el respaldo de una iglesia que está velando también por tus necesidades ante la presencia del Señor. La comunidad, amados, es vital. Puedo decirte, puedo asegurarte de que si tú utilizas todas estas 8 llaves espirituales, el elefante será liberado y vas a experimentar una libertad plena, una libertad integral, libertad de la condenación, de la culpa, de los miedos, de la aflicción, del hecho de vivir en desesperanza. Vas a experimentar libertad de las cadenas de las que hoy he hablado y de las muchas que ni siquiera el tiempo alcanza para comentarlas, pero que probablemente tú identificas que las manejas. Y hoy quieres llevarla en oración a Dios, porque en esta petición final las vamos a incluir. Le vamos a decir a Dios: Señor, en esta área de mi vida donde siento que hay una atadura, hay una cadena, hay una estaca, hay un candado de hierro, un portón de hierro, yo necesito, Dios, yo te pido que el poder de Cristo venga sobre mí, y así como tú enviaste un ángel y liberaste a Pedro, también liberes mi alma de la cárcel, de la condenación, de la culpa, del resentimiento, del odio, de la amargura. ¿Qué tal si oramos y le decimos a Dios ese sentir que tenemos, convencidos tú y yo de que el poder de Cristo a través de su Espíritu Santo está dispuesto para bendecirte, para liberarte, para asistirte en esta hora? Padre, hoy te agradecemos sobremanera el enorme privilegio de ser convocados por ti a la iglesia de Jesucristo, a ser llamados hijos e hijas de Dios, a ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, queremos pedirte
que en toda área de nuestra vida donde hayan cadenas que nos opriman, oh Dios, que nos aten, esas cadenas puedan ser rotas en el poderoso nombre de Jesucristo. Utilizando nosotros no solo esta oración ferviente a ti, también el escudo de la fe, con el que hoy mismo, mientras oramos, combatimos los dardos de fuego del maligno que nos dicen no podrás. Llevas 5 años practicando esto, llevas tanto tiempo haciendo aquello, eres un impotente, eres una persona incapaz. Hoy, Dios, rechazamos todos esos dardos encendidos, todos esos dardos bañados de alquitrán que el enemigo quiere arrojar sobre nosotros, y en tu nombre nos declaramos libres, libres de toda opresión, libres de toda cárcel. Así como tú liberaste a Pedro, nosotros queremos liberar ese elefante que desde una infancia probablemente fue habituado, fue acostumbrado a un discurso que le dijo que no podía. Un discurso que nos decía que éramos impotentes de lograr cosas, que nos dijo que éramos personas despreciables o personas no morales, no virtuosas. Señor, todo aquello que pudieron habernos dicho de manera repetitiva y que erróneamente abrazamos y comenzamos a integrarlo a nuestra estructura de pensamiento, a nuestro comportamiento, a nuestros pensamientos cotidianos. Señor, todo aquello que no es tuyo, hoy lo desechamos en el precioso nombre de Jesucristo. Señor, que hombres y mujeres aquí en esta sala, a través de las plataformas digitales, Dios, puedan experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la libertad que el conocimiento de la verdad produce, porque tú mismo lo estableciste. Conocerán la verdad y ella les hará libres. Yo soy el camino, hoy la verdad de tu palabra está haciendo libres a los que están cautivos. La verdad de tu palabra está sacando de la cárcel esas almas oprimidas por los pensamientos de padres o madres que fueron castrantes en su crianza, en su verbo, en su discurso, en su trato para con sus hijos. Esas figuras de autoridad, maestros, profesores, abuelos, vecinos u otras personas con malas o buenas intenciones, pero que dirigieron sentencias condenatorias contra muchos de nosotros en este lugar, Señor, y que probablemente marcaron las vidas negativamente de hombres y mujeres en esta sala. Yo te ruego, Padre, que tú puedas traer esa maravillosa y gloriosa libertad, la que solo tú puedes traer a través de la sangre de Jesucristo que limpia y purifica, a través del nombre de Jesucristo que nos acerca al Padre, a través de esta oración que hacemos ferviente a ti, con el conocimiento de tu palabra, con la presencia del poder y el poder del Espíritu Santo, en la comunidad de los creyentes, Señor, confiando en que tú, Señor, a través del escudo de la fe, nos libras de toda saeta, de toda flecha encendida por parte del enemigo de nuestras almas. Yo declaro libertad plena en cada persona, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, que cada uno pueda tener una semana llena de ti, de tu victoria, de tu amor, de tu perdón, de tu gracia abundante en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Desafiante la conferencia que nos compartió el pastor Raúl Parra. Nos dejó herramientas que podemos aplicarlas en nuestro diario vivir. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con todo lo que escuchaste? Sé intencional en practicar los principios enseñados para así ver los resultados en tu vida. Por cierto, quiero que sepas que es hermoso el trabajo que hace Influyente en Maracaibo, Venezuela, porque todo lo que hacen es desde el amor, la empatía, llevando el mensaje de salvación que hay en Jesús. Te invito a sumar, y una de las formas que puedes hacerlo es a través de tus contribuciones económicas, siempre haciéndolo con alegría y sentido de propósito por compartir las buenas noticias que hay en Jesús. En pantalla van a aparecer datos bancarios. Toma una fotografía de ello y así vas a poder ser parte de todo lo bueno que Influyente quiere regalarle al mundo. Gracias por ser influyente. Si llegaste hasta aquí, tómale una fotografía a las preguntas de reflexión que vienen a continuación. Nos vemos en una próxima entrega. Influyente para todos.